Muy buenas tardes, yo soy Kenia Socorro Abreu Jiménez, estudiante de término de la licenciatura en Enfermería en la Universidad de Ucatesi, La Vega, República Dominicana. Hoy les estaremos hablando acerca de las infecciones nosocomiales, el cual pertenece a la materia de Enfermería Clínico 3, impartida por la licenciada Beata Suriel. Tenemos para decirles que las infecciones nosocomiales son las enfermedades infecciosas contraídas durante la estancia del paciente en el hospital. Cabe destacar que estas infecciones no estaban presentes a la hora de su ingreso, sino que pudieron manifestarse o desarrollarse mientras está ingresado o luego de su de alta. Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son unas infecciones que se desarrollan principalmente en el paciente luego de las 48 horas de estar ingresado o luego de su de alta, cumplido los 30 días de su de alta del centro. Tenemos también para decir que en las medidas de prevención tenemos que las precauciones son estrategias estándares generales que incluyen principalmente higiene de manos correctamente del personal asistencial al paciente, el uso de vestimenta y equipo protector a la hora de intervenir a algún paciente o asistirles, el uso de guantes desechables antes de iniciar cualquier procedimiento con el paciente, eliminación de material punzante o cortante. Y cabe destacar también, señores, que el lavado de manos es recomendado, es reconocida como la piedra angular de la prevención de las infecciones nosocomiales, ya que ésta evita un 90% del contagio de infecciones de paciente a paciente. Tenemos también que entre las prevenciones debemos destacar que el personal de salud debe mantener las uñas cortas y limpias, ya que en las uñas se guardan microorganismos que pueden ser patógenos e infecciosos para los pacientes a la hora de ser atendidos. También tenemos que el retiro de guantes desechables luego de realizar cualquier procedimiento al paciente. No se debe utilizar un mismo paciente para dar asistencia a otro paciente. Es decir, que el mismo guante no se puede utilizar para destinos de los pacientes, de diversos pacientes. A la hora de atender un paciente y otro, debe de cambiarse los guantes. El uso de alcohol luego de retiro del guante para evitar las proliferaciones de infecciones en las manos. Ojo, la utilización de guantes no sustituye el lavado de manos ni la realización del lavado de manos correcto. Esta es destacada como la piedra angular, que es la base principal, como dije anteriormente, para la protección, cuidado y prevención de las infecciones nosocomiales. Tenemos también que entre los tipos de infecciones nosocomiales cabe destacar que tenemos 4 renglones, que es las infecciones respiratorias, incluyendo las neumonías, las infecciones quirúrgicas, que son por el uso de material contaminado, las infecciones urinarias, que se le atribuyen mayormente a los pacientes que usan sondas vesicales fijas por más de 30 días, las infecciones de la piel o mucosa, que se caracteriza por las úlceras comunes que se dan en los cuidados intensivos o por las úlceras por decúbito, las infecciones bacterianas, que son atribuidas principalmente a los estafilococos. Cada una de estas infecciones las vamos a ir explicando en lo adelante. Tenemos también que las infecciones nosocomiales por neumonía son las neumonías asociadas a los ventiladores mecánicos, que son aquellos producidos en pacientes con intubación endotraqueal y traqueostomía. Cabe destacar que estas infecciones no estaban presentes, como dije anteriormente, a la hora de su ingreso, sino que se desarrolló luego del paciente estar ingresado. Estas incluyen las neumonías diagnosticadas a neonatos en la unidad de neonatología de UCI, que se desarrollan principalmente después de las 72 horas de la intubación del niño, del neonato, o luego del retiro de la traqueostomía. Tenemos también que las infecciones nosocomiales son la principal infección adquirida en las unidades de cuidados intensivos en nuestro país. En los países subdesarrollados, las infecciones principales son las que son por sonda vesical, por el uso prolongado de la sonda vesical fija.
Cabe destacar que estas infecciones nosocomiales mayormente son diagnosticadas por una radiografía de tórax, el cual presenta las imágenes donde los pulmones están comprometidos con esta infección. También cuando se presentan supuraciones purulentas, ya sea por la traqueostomía o a la hora de hacer la extracción y la eliminación de las sustancias tóxicas del cuerpo del organismo del paciente, por ejemplo en el retiro de la sonda, cuando se observa secreciones supurulentas, se le indica al paciente un hemocultivo y aquí también se diagnostica una infección nosocomial y se diagnostica cuál es la infección que vamos a tratar. Estos son problemas de salud muy importantes para tratar en las unidades de cuidado intensivo, ya que producen alta morbimortalidad en los cuidados intensivos de nuestro país, más la carga que implica e impone al personal de salud y al sistema de salud en general, porque estos pacientes son aquellos que consumen más material gastable y más material de insumos de antibióticos y medicaciones, ya que si estaban para durar 5 días ingresados, al adquirir la infección nosocomial, durarían entre 12 a 15 días más. Tenemos que la bacteremia es una infección que se encuentra en el torrente sanguíneo. Estas son causadas por cualquier agente, principalmente pueden ser bacterias o virus u hongos. Para diagnosticar cuál es la bacteria, virus u hongo que está produciendo la bacteremia, se le realiza al paciente un hemocultivo, el cual si sale positivo se le diagnostica cuál es el procedimiento a seguir. Principalmente las medidas de prevención de la bacteremia atribuidas a las relacionadas con los catéteres, estas son muy importante destacarlas, ya que la higiene adecuada de las manos es lo primordial para cuando un paciente adquiere una infección de bacteremia, principalmente por la contaminación de catéteres. Los catéteres mayormente se eligen los que son catéter central para el buen manejo del paciente y el mantenimiento de la vía por más tiempo, ya que esta es la forma de poder mantener la vía del catéter central por más tiempo y beneficiando al paciente en todo tiempo y utilizando las medidas de seguridad. Cabe destacar, como dije anteriormente, que la higiene adecuada de las manos es lo primordial en todos los casos y en este no es el menos. Tenemos también que la desinfección de la piel con clorhexidina antes de realizar el procedimiento es algo básico, porque esto evita que aquellos microorganismos o bacterias que estén en la piel sean introducidas hacia adentro cuando uno introduce el catéter central para poder tener una canalización efectiva. Las medidas de barrera total durante la inserción del catéter central es lo primordial, como dije anteriormente, para evitar que se introduzcan bacterias dentro del organismo. Tenemos que la preferencia de estos pacientes para ser canalizados es la subclavia, que es la canalización de vía central. Tenemos también que el manejo higiénico del catéter es algo básico, ya que después de que la canalización se le administra al paciente un pegater que evita el cruce de infecciones hacia el catéter y toda la área del catéter y evita que aglomere infecciones y bacterias alrededor. Tenemos que las infecciones de la zona quirúrgica es otra de las infecciones nosocomiales muy comunes en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos que son principalmente de origen de muchas de las complicaciones que tenemos en los cuidados intensivos postoperatorios, ya que estas infecciones de la zona quirúrgica se presentan en los pacientes que han sido operados. Cuando estos pacientes a su vez pueden tener infecciones nosocomiales superficiales o profundas. Estas infecciones son principalmente
con unos síntomas muy recurrentes. Estos síntomas presentan principalmente salida de secreción purulenta en el área de la herida, puede ser en poca cantidad o en mucha cantidad. Estas infecciones pueden estar relacionadas con el paciente, por ejemplo, con la edad, si tienen alguna enfermedad de diabetes, de uso de tabaquismo y la obesidad. Todos estos índices también favorecen a las infecciones de las zonas quirúrgicas de los pacientes, ya que un paciente que es diabético tiende a cicatrizar más lento que otros. Y también un paciente que tenga una deficiencia nutricional también es susceptible a la mala cicatrización del área quirúrgica. En las infecciones del tracto urinario tenemos también que estas son infecciones que son atribuidas a la sonda vesical. Un 80% de los pacientes que usan sonda vesical por más de 30 días son pacientes propensos a contraer infecciones del tracto urinario, y a la hora de estar ingresados estos pacientes son propensos también a contraer infecciones de nosocomía. Se producen luego de superar los 30 días o 40 días de la colocación de la sonda vesical, y estos hay que tener un cuidado muy específico, ya que la sonda debe de estar completamente cerrada para evitar la entrada de microorganismos al torrente de las vías urinarias. La zona vesical debe mantenerse con el circuito completamente cerrado para evitar dichas infecciones. Tenemos también que las medidas de barreras ante un paciente con infección nosocomial son las siguientes. Tenemos que lavarse las manos con jabón antiséptico y antes y después de proceder con el paciente. Es decir, antes de ponerle la mano al paciente, debemos de lavarnos la mano, y luego de terminar de atenderle, también asistirle, debe volverse a lavar las manos otra vez. Se recomienda que para estos pacientes que tienen infecciones nosocomiales ya diagnosticadas, se recomienda tener una sola enfermera para este paciente, pero al tener un sistema de salud un poco precario, se ha dado las soluciones de la higiene total con el paciente y la higiene total con el personal que le asiste a este paciente. Utilizar guantes desechables cuando asiste al paciente y desecharlos inmediatamente luego termine. Utilizar bata desechable y mascarilla para aspirar las secreciones y cura de las heridas de este paciente. También tenemos que la higiene diaria con jabón de cuava o jabón antiséptico es primordial para el paciente, porque esto evita las úlceras por presión o úlceras por decúbito que desarrollan estos pacientes. Dejar los materiales que se van a utilizar con ese paciente en el área de ese paciente solamente, ya que los materiales que se utilizan para este paciente no pueden ser utilizados para otro. La limpieza del área donde se encuentra el paciente también incluye la limpieza de las paredes y la limpieza del piso y todo el entorno que está el paciente. Es decir, 2 veces al día hay que hacer esta higiene para evitar la proliferación de estas infecciones que ya están diagnosticadas en el paciente. Sigue estrictamente las técnicas de atención y esterilización en todo tiempo para evitar estas infecciones en los pacientes que en realidad ya están diagnosticados con las infecciones nosocomiales positivas por hemocultivo. Las inoculaciones, principalmente las accidentales, porque a nadie le agradaría pincharse. Las inoculaciones accidentales son estas que ocurren accidentalmente en el área de salud cuando estamos procediendo con algún paciente. En este caso, cuando suceda una inoculación, que es la introducción de un microorganismo vivo o muerto en el área de la puntuación. Esto quiere decir cuando una persona se pincha o se da un punchazo con aguja u otro objeto, no se debe desesperar en ningún momento, debe mantener la calma, ya que al mantener la calma podemos trabajar con más lucidez y solucionar el problema. Lavarse las manos inmediatamente haya producido la punción con agua y jabón. Dejar que la sangre salga abundantemente de la herida
y en caso de que no salga, pues debe de producir que salga un poco de sangrado para evitar que la infección corra al torrente sanguíneo, sino que salga. Tenemos también que la desinfección de la punción debe de ser con clorhexidina, alcoholada o con bacterodine yodada, o si no, con alcohol al 70%, para evitar estas infecciones se proliferen en el organismo que ha sido la punción. La principal regla que tenemos es tomar los datos de este paciente, ya que este paciente será el monitor para poder nosotros saber qué tipo de infección tiene y qué podemos hacer para curarlo. En estos casos, los pacientes que están en cuidados intensivos tenemos acceso a todos los datos de su récord, y de aquí podemos sacar todas las informaciones y llevar un control. Debemos también de acudir de inmediato a medicina preventiva, ya que en este momento no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, y ellos darán las orientaciones del lugar para seguir en lo adelante. Tenemos que los 5 momentos para la higiene de manos, tenemos 5 principales momentos. Cuando tenemos un paciente en la unidad de cuidado intensivo, antes de hacer contacto con el paciente debemos lavarnos las manos. Antes de realizar una tarea aséptica al paciente también debemos de lavarnos las manos. Después del contacto con el paciente debemos lavarnos las manos. Después del contacto con el entorno del paciente, es decir, todos los materiales que tenga el paciente en la sala, la cama, las sábanas, también debemos lavarnos las manos. Y después de riesgos de exposición de fluidos corporales, por ejemplo, como la orina, cuando se saca la orina del colector, también tenemos que lavarnos las manos. Estos 5 procedimientos son 5 veces que tenemos que lavarnos las manos y 5 veces ponernos los guantes desechables para evitar el contagio de nosotros, de la infección hacia nosotros y de nosotros hacia el paciente. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Tenemos en el día también para decir que debemos decirle la regla de oro. En la regla de oro, según la OMS, dice que la prevención es más efectiva que la curación. Claro, porque si tú no estás enfermo, no tienes que curarte. Y si no tienes que curarte, no vas a gastar muchos insumos, ni tampoco te vas a deteriorar a ti mismo. Por esta razón, debemos de tener presente todo el tiempo que la prevención ante todo, para evitar una contaminación y evitar tener que curarnos. Gracias. Pasen feliz resto de día. Yo soy Kenia, estamos a su orden.